Amados de mi corazón, Dios les bendiga, María Santísima les acompañe aquí en el gozo del Espíritu Santo, luego de haber celebrado una maravillosa fiesta, solemnidad de Pentecostés. Te saluda tu amiga y hermana en Cristo, doctora Beatriz Martínez, voz de ángel, aquí gozándome todavía en el Espíritu. Yo espero que tú también hayas podido disfrutar, hayas podido, más que disfrutar, vivir verdaderamente ese avivamiento que solamente nos da el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Si estás viendo el programa en su transmisión original, que es lunes, hoy también la iglesia está celebrando a María, Madre de la Iglesia. María, que como también cita el libro de los Hechos de los Apóstoles, estaba allí presente el día de Pentecostés. María, que también recibió una unción fresca ese día. María, que estuvo ahí presente, por eso es madre de esta iglesia naciente en Pentecostés y madre de todos nosotros también. Así que nuestra mamita María también siempre pendiente. Yo muchas veces imagino, y de hecho hay una de mis canciones que se titula Hijitos Míos, imagino a Nuestra Señora sentada en su casa y gente, ¿verdad?, alrededor de ella sentada, sobre todo muchos de los que no conocieron quizás a Jesús mientras estuvo físicamente con nosotros. Tantas preguntas que tienen que haberle hecho a Nuestra Señora. Ay, Beatriz, eso no está en la Biblia. Eso es lógica. Tienes a la madre presente. ¿Quién mejor que la madre que conoce al hijo? Tantas cosas, tantas anécdotas que ella de su boca tiene que haber salido para contarle a todos aquellos que querían saber más acerca de Jesús. Ella, que como su madre, como primera cristiana, tiene que haberle dicho muchas veces: recuerden cuánto Él amó, recuerden que murió en la cruz por ustedes, recuerden que resucitó, recuerden que les envió al Paráclito Consolador, recuerden que los envió, recuerden que les dijo: sean sal de la tierra, sean luz del mundo. Recuérdenlo, sigan sus pasos, no se alejen, siempre estén cerca de Él, cerca de su corazón. Qué belleza, ¿no? María como una madre también de esa iglesia naciente. Así que por eso también la iglesia la celebra, fiesta instituida por Papa Francisco en el año 2018, Papa Francisco de feliz memoria. Pero el programa de hoy, como una pequeña continuidad al de la semana pasada, que era preparación de Pentecostés, lo he decidido titular La Iglesia en Pentecostés. ¿Y por qué la iglesia en Pentecostés? Ya les di algunas pinceladas en el programa pasado. Muchas veces vamos a la celebración, una celebración que usualmente es muy festiva, es muy alegre, y los cantos son muy avivados y salimos como felices, contentos de ahí, pero después se nos olvidó. Y la iglesia del Señor, que nace en Pentecostés, como decíamos en el programa pasado, tiene que seguir siendo una iglesia viva. Una iglesia que salga, una iglesia que esté iluminada por el Espíritu, porque cuántas personas nos encontramos que se llaman cristianas, pero que no reflejan ese Espíritu. Son personas que usted les dice: pero tú verdaderamente crees en Cristo. Eso, como dicen por ahí, tú crees en Cristo, que se te note. ¿Cómo se nos nota? Se nos nota esa fuerza, esa luz del Espíritu Santo en nosotros. Porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a testificar. Mira, cuando nosotros tomamos el Evangelio de San Juan, capítulos 14, 15, 16, hacen muchísima referencia al Espíritu Santo. Y en ese capítulo 15 se nos dice que el Espíritu Santo es el que testifica, pero si nosotros estamos llenos en el Espíritu Santo, es a través de ese Espíritu Santo que nosotros damos testimonio de Cristo. ¿Y cómo nosotros damos testimonio de Cristo? No es que agarro un micrófono o un megáfono y me paro en una esquina y comienzo a predicarlo. Hay quien el Señor los ha llamado a eso y lo hacen.
pero se trata de uno testificar con su vida. Si recuerdas, en el programa pasado mencionaba brevemente una oración donde decíamos: Espíritu Santo, inspírame lo que debo decir, cómo debo actuar, lo que debo hacer, lo que no debo hacer. Entonces es a través de nuestro testimonio de vida que nosotros testificamos también a Cristo. Pero ¿quién nos ayuda? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que dijo el mismo Jesús: les vamos a enviar un consolador, un paráclito, la palabra en griego. Les vamos a enviar un abogado, un defensor, el que va a estar con ustedes. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde comenzaba también esa persecución a esta iglesia naciente, esta iglesia que nace en Pentecostés, que sale a estos cristianos, a los apóstoles que iban a diferentes lugares a predicar a Cristo, a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas veces los vemos. ¿Y qué vamos a decir? No se preocupen por lo que va a decir, porque ¿quién va a hablar por ustedes? El Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No se preocupen, que el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Porque es un espíritu de verdad y de fortaleza, decíamos en el programa pasado, citando la Escritura. Porque en el capítulo 14 de Juan nos dice: es el espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad. Y la verdad de Cristo siempre prevalece. Es el espíritu que nos va a recordar todo lo que Jesús enseñó. No se acuerda, no sabe. Espíritu Santo, inspírame. Espíritu Santo, ayúdame. Es el Espíritu Santo que va a continuar con nosotros, acompañándonos. Como decíamos en el programa pasado, ilumina, vivifica, santifica. Es el espíritu de unidad. En el programa pasado mencionábamos que durante la Eucaristía, en el momento previo a la consagración, hay una epíclesis donde se invoca esa fuerza. Hay otra epíclesis del Espíritu Santo en la Eucaristía. Regresando aquí en Acércate a la Fuente con el gozo de Pentecostés. Hoy el programa La Iglesia en Pentecostés. ¿Por qué? Porque Pentecostés no puede ser solamente un día que celebramos en la Eucaristía. La iglesia tiene que vivir en Pentecostés. La iglesia tiene que salir llena del Espíritu Santo. La iglesia tiene que, movida por ese Espíritu Santo, caminar en unidad también y ir predicando la buena nueva del Señor. Te hablaba de una epíclesis, de una invocación, la mencionamos en el programa pasado, en la Eucaristía. Previo a la consagración, el sacerdote invoca al Espíritu Santo para que con su fuerza, ¿no?, ocurra el milagro de la transubstanciación. Hay otro momento durante la Eucaristía donde el sacerdote invoca también al Espíritu Santo para que la iglesia también camine en unidad. Porque ese es el momento donde, con esa fuerza del Espíritu Santo, la iglesia se supone que entre completamente en comunión, previo también a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Qué hermoso, un espíritu de unidad, un espíritu con el cual caminamos juntos hacia el Señor. Amada y amado de mi corazón, cuando nosotros decimos que estamos llenos del Espíritu Santo, esos frutos del Espíritu Santo que vemos en Gálatas 5:22 tienen que notarse, tienen que verse, los demás tienen que apreciarlos. Una persona, amada y amado de mi corazón, que le falte gozo. No una persona que, ay, es una persona bien alegre. No, estamos hablando del gozo del Señor, de la alegría del Señor. Una persona que le falte caridad, amor profundo. Una persona que le falte paz. Una persona que le falte humildad. Una persona que le falte fe. Una persona que le falte mansedumbre. Una persona que le falte paciencia. Una persona que le falte dominio propio, modestia,
ser comedido. Le está faltando Espíritu Santo. Y esto lo digo con mucho respeto y lo he repetido muchísimas veces en nuestro programa de radio también. Una persona que le falta el Espíritu Santo, aunque se llame cristiano, es un cristiano muerto. Porque el Espíritu Santo es el dador de vida. Lo vemos desde el Génesis. Estaba el Espíritu de Dios revoloteando sobre las aguas. Cuando crea al hombre, el Espíritu Creador, dice que Dios sopla su Espíritu, infunde su Espíritu Santo. Es el Creador y el dador de vida. Espíritu Santo, ven y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Entonces, amada y amado de mi corazón, tenemos que vivir también movidos y con la fuerza del Espíritu Santo. Si no, entonces, ¿dónde estamos? Decíamos que precisamente ese Espíritu Santo es el que nos ayuda a testificar a Cristo. Que por ese Espíritu Santo, y lo mencionábamos en el programa pasado, es que podemos decir Abba Padre, podemos decir Jesús es el Señor. Entonces, no es simplemente que durante la solemnidad de Pentecostés que acabamos de celebrar, usted lo haya llamado, usted lo haya invocado, es que tenemos que permanecer en ese Espíritu Santo. Y no tan solo como iglesia. Ese Espíritu Santo es el que mantiene también las familias unidas. Ese Espíritu Santo es el que usted tiene que invocar también en su casa, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, para que ese mismo Espíritu esté ahí y la paz del Señor. Todas esas hermosos regalos y dones que quieres regalar el Señor también se derramen sobre ti, sobre tu casa. Y tenemos que vivir impulsados por ese Espíritu Santo, si no nos quedamos a mitad. Decíamos en el programa pasado, es el motor de la barca de la iglesia, es ese viento que va impulsando el movimiento. La iglesia no es estática, la iglesia siempre está en movimiento. Algo que siempre está en movimiento, ¿sabes qué? Siempre es algo nuevo. La iglesia, hay quien dice, ay, es que la iglesia está tan obsoleta. No, la iglesia no es nada estancado. La iglesia la va moviendo el Espíritu Santo. ¿A quién invocaban los cardenales durante el más reciente cónclave para elegir a nuestro nuevo Papa León XIV? Al Espíritu Santo. La inspiración del Espíritu Santo para escoger a aquel a quien el Señor quería en este momento histórico al frente de su iglesia. Cuando usted no sabe qué decir, cuando usted no sabe qué hacer, inspírame, Espíritu Santo. Hasta en las cosas más sencillas, clamamos verdaderamente y vivimos y somos dóciles a esas inspiraciones. Un ejemplo sencillísimo, aunque ya estamos en vacaciones, por ejemplo, mis hijas van a tomar un examen. Yo les decía siempre, antes del examen, invoca al Espíritu Santo, que te ayude, que te inspire, que te ilumine a recordar todo lo que has aprendido, porque no es que te va a decir las respuestas al oído, ¿no? Pero entonces, vivimos realmente en Pentecostés, somos una iglesia que se mueve en Pentecostés. A mí siempre me resulta muy curioso una manera de describir qué es un católico, que lo menciona muchísimo Padre Willy, que dice, sí, yo soy católico y pentecostal y evangélico. La gente dice, ¿qué disparate es ese? No, es que no es ningún disparate. Soy católico, mi fe es universal. Soy pentecostal porque mi iglesia nace en Pentecostés, porque yo tengo que vivir lleno del Espíritu Santo y yo me tengo que dejar mover por ese Espíritu Santo. Y soy evangélico porque yo creo en el Evangelio y yo predico el Evangelio. Por eso es que lo somos. Una iglesia que se mueve en el Señor y se mueve en ese Espíritu. Pero realmente, ¿cuántos viven así? Entonces necesitamos realmente un avivamiento, hermano y hermano de mi corazón. Ay, eso es de los carismáticos. Eso no es de los carismáticos. El movimiento de renovación carismática es un movimiento, eso mismo. No es un grupito, no, es una corriente
que se nutre y ahí vamos llevando, nos vamos como enchufando el Espíritu. Lo quiere en términos modernos, el Espíritu Santo es como el GPS de nuestra vida, el que nos va dirigiendo, el que nos va llevando. Cada uno individual y nosotros como iglesia, porque todos somos la iglesia, somos el cuerpo místico de Cristo y Cristo la cabeza. Entonces el programa de hoy es para reflexionar. Quizás hice mi ejercicio de orar, de prepararme para Pentecostés, me abrí, tuve una experiencia preciosísima con el Espíritu Santo durante la Eucaristía, pero ¿y después qué? Y aquí ya en la parte final de tu programa de Acércate a la Fuente con el gozo de Pentecostés, hoy precisamente trayendo el tema la iglesia en Pentecostés. No solamente la solemnidad, sino cómo vivimos bajo la acción del Espíritu Santo y permitimos no tan solo que a nivel personal ese Espíritu Santo sea el que dirija y el que rija, sino como iglesia, esta iglesia tiene que ser movida también por ese Espíritu Santo de Dios, si no, la iglesia no se mueve, se estanca. El Espíritu Santo es movimiento, aleluya, y es el que ha impulsado la iglesia a través de todos estos siglos, la iglesia que somos tú y yo. En el programa pasado describíamos y decíamos que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y ese Espíritu Santo, que es don increado, es el amor perfecto del Padre y el Hijo. Fíjate, en el libro de los Hechos de los Apóstoles también, cuando estas primeras comunidades cristianas comienzan a surgir, había un elemento que las distinguía. Cómo la gente identificaba a los cristianos. A ver, ¿quién recuerda del libro de los Hechos de los Apóstoles? Decían qué cosa, mira cómo se aman, mira cómo se aman. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de que se reunían para celebrar la Eucaristía. Nos habla de que estaban pendientes los unos a los otros, pendientes a sus necesidades, que ayudaban para cubrir esas necesidades. En un amor perfecto que solamente viene de una iglesia que está llena del Espíritu Santo. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo actuamos nosotros? Es más, ¿cómo actuamos nosotros en nuestros propios hogares, que son iglesias domésticas? ¿Verdaderamente reflejamos que en nuestro hogar habita el Espíritu Santo también? ¿Que estamos llenos de ese Espíritu para amar incluso a los más cercanos? Los frutos, como te mencionaba en el segmento anterior. Realmente yo soy una persona que demuestra esa paciencia, esa fe, esa humildad, esa mansedumbre, ese gozo. Porque primero tiene que ser en nuestro entorno y amar en nuestro entorno, pero luego entonces también amen al prójimo como a ustedes mismos. Entonces, yo soy templo de ese Espíritu Santo, dice la misma Escritura, y yo tengo que ser reflejo de eso. Por eso también se nos pide cuidar nuestro templo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo te quiero dejar en este segmento con todas estas preguntas que no son tan fáciles de contestar, que requieren que te sientes, que hagas ese análisis interior y preguntarte, ¿realmente mi vida yo permito que sea el Espíritu Santo el que la mueva, el que la dirija? O sea, yo vivo en Pentecostés, porque si no, nos estamos quedando en acciones superficiales, hermano. Y eso es lo que está pasando mucho en nuestra iglesia. Mucha acción superficial y quizás mucha misa de domingo, pero salí del templo y ya se me olvidó. Mi manera de actuar afuera no refleja para nada que yo creo en un Cristo vivo y que lleno del Espíritu Santo me muevo precisamente en un Dios trino. Entonces, ¿cómo somos nosotros? ¿Somos realmente una iglesia que somos todos, que vive y se mueve en Pentecostés? ¿O cada uno hace lo que quiere? Porque vuelvo y repito, el Espíritu Santo es el espíritu de unidad, el espíritu de comunión.
Y bajo ese mismo espíritu tenemos como pueblo santo de Dios que caminar y que actuar. Y el amor, si el mismo espíritu es el amor perfecto, nosotros tenemos que vivir en ese amor y esa caridad. Y no se refleja. Papa Francisco, de feliz memoria, hablaba tanto de la indiferencia de estos tiempos. No me importa el otro, primero yo, segundo yo, tercero yo. No pienso en los demás. Cosas a veces tan sencillas como tú ir al centro comercial o ir a algún lugar donde tengas que estacionar tu carro y ves a alguien que se estaciona entre medio de las dos rayas, donde nadie se puede estacionar a la izquierda y nadie se puede estacionar a la derecha para que no me guaya en el carro. Gente que a veces se estaciona al lado de la acera y pudiendo quizás echar un poquitito hacia atrás o un poquitito hacia el frente para dejar espacio para que otra persona también pueda disfrutar de poder aparcar su automóvil, no lo hacen. Ay, Beatriz, eso no tiene que ver nada con iglesia, eso tiene que ver con lo que somos nosotros como cristianos. Y eso tiene que ver también con el amor al prójimo, cómo actuamos con los demás. Porque a veces dentro del templo somos una cosa, como decía hace un rato, y fuera somos una cosa totalmente diferente. Y el que está lleno del Espíritu Santo es el mismo porque está lleno de ese Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y está lleno de ese Dios que es precisamente caridad, amor y misericordia. Y eso tenemos que reflejarlo, si es que nos llamamos cristianos. Entonces, la iglesia en Pentecostés, seguir movidos, seguir dejándonos iluminar, dejándonos guiar por ese Espíritu Santo. Eso es de la iglesia nada más, eso es de toda nuestra vida, ese es nuestro diario vivir. Esa es la manera como nos movemos, como somos, como actuamos, lo que decimos, cómo pensamos, inspirado y guiado por el Señor, por su Santo Espíritu. ¿Te dejas tú guiar por el Señor? ¿Te mueves tú en el Espíritu Santo? Entonces estas son las cosas para reflexionar luego del programa de hoy. Recuerda que esto es un caminar hacia la fuente de toda gracia y bendición que es Cristo el Señor. Pero Jesús es uno con el Padre y el Espíritu Santo es uno con el Padre y el Hijo. Así que estamos hablando de un caminar hacia esa fuente de amor trinitario con quien nos vamos a encontrar cuando nosotros seamos llamados de este mundo. Entonces, ¿cómo actuamos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? Tiene que estar dirigido por el Señor en esta vida. ¿Te llamas cristiano? Tienes que ser un cristiano que esté también lleno de ese Espíritu Santo y se te tiene que notar. ¿Cómo se nos nota? Con los frutos. A veces cuando va creciendo un árbol de algún cítrico, uno puede identificar quizás por el olor de las hojas, esto es algo cítrico, pero no estoy seguro si es china o si es mandarina, ¿hasta cuándo podemos identificar? Hasta los frutos muchas veces. Entonces, somos cristianos y estamos llenos del Espíritu Santo, que se nos note. Amadas y amadas de mi corazón, gracias como siempre por tu cariño, por tu sintonía y sobre todo también por tus oraciones sobre esta sierva y su ministerio. No me queda más que desearte también que quedes en la paz de Jesús, en los brazos de María Santísima y déjate mover y déjate inspirar también por el Espíritu Santo de Dios.